Bona tarda i benvinguts i benvingudes a la taula rodona compartint experiències, l'MDR i la mirada comunitària en el treball en població vulnerable i migrada, organitzada pel grup de treball d'MDR de la secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del COP. Aquesta taula rodona serà liderada per Isabela Marín, Belén Rodríguez, Claudio Moreno i Walter Lupo. L'Isabela Marín és psicòloga, terapeuta familiar i terapeuta MDR. És també facilitadora de biodansa i meditacions actives. Ha realitzat atenció individual i grupal de víctimes de conflictes armats, així com en situacions de violència intrafamiliar i de gènere. La Belén Rodríguez és psicòloga especialitzada en intervenció psicosocial, també experta en pèrdues, dol i crisis i mediadora comunitària. Actualment acompanya adolescents i joves sense referents familiars i en situació de sensellarisme a la ciutat de Barcelona. Claudio Moreno és psicòleg, psicoterapeuta i doctor en psicologia social. És psicòleg del Servei d'Atenció Psicològica d'AXEM i du a terme intervenció psicoterapèutica i psicosocial en persones refugiades i sol·licitants d'asil. Per últim, comentar que el Claudio és el coordinador del grup de treball, moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Per últim, Walter Lupo és psicòleg, especialista en psicologia clínica, té formació de postgrau com a psicoanalista i en orientacions de psicoteràpia breu, familiar, cognitiu-conductual, grupal i MDR. És titulat clínic, així com consultor MDR per MDR Europa, així com professor del màster MDR de la UNED. Trobareu més informació dels seus perfils a la web del COP. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat tindrà una durada de 2 hores i que constarà de 4 parts, 2 expositives i 2 seran torns oberts de preguntes. El primer torn de preguntes tindrà lloc després de la primera mitja hora d'exposició, aproximadament, i al començar el segon, al final de la sessió, pararem la gravació i obrirem pas a les càmeres i micròfons per propiciar una major interacció. Us informem també que aquesta sessió serà gravada, com comentàvem, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Li cedeixo la paraula a Claudio. Quan vulguis, pots començar. Moltes gràcies. Hola, muchas gracias, Teodora. Agradezco la asistencia, agradecemos toda la asistencia a esta mesa redonda. Decir nada más que agregar que la organización de esta mesa también es el grupo de trabajo de MDR y también el grupo de trabajo Movimientos Migratorios, Refugio, Asilo y Relaciones Interculturales. El primer punto que queríamos comenzar, vamos rápido porque tenemos poco tiempo, era acerca de las características y necesidades de la población migrante y refugiada, de población migrante vulnerable. Entonces, quería comentar diciendo que la migración es un tema universal, es un proceso de siempre, es un proceso muy complejo, ¿no? Que implica muchas cosas a tener en cuenta. Muchas personas migran, se desplazan. Yo también migré en su momento, ¿no? Como anécdota. Y entonces lo que nos queremos referir hoy en todo caso es en relación a la vulnerabilidad, ¿no? Que entendemos por población migrante vulnerable. Entonces a mí me parecía interesante comentar dos cosas en relación a esta vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Entonces, me parecía que en un primer momento, una primera cosa interesante tener en cuenta es un posible tipo de duelo que una persona puede llevar consigo a raíz de un hecho migratorio, ¿no? Un proceso migratorio. En el caso, por ejemplo, de personas desplazadas forzosamente, como los refugiados, como personas refugiadas, sería interesante saber, por ejemplo, cuál es la causa que ha hecho que esa persona se desplace. Entonces, saber si ese desplazamiento, esa causa, pudo o no ser traumático, ¿no? Eso sería un elemento a tener en cuenta. Y por otro lado, el tipo de trayecto que esa persona pudo haber hecho, ¿no? Si es una persona que se desplazó por ruta terrestre, pues habría que indagar si esa ruta ha sido traumática o no. Y luego, en un segundo lugar, sería interesante saber las características personales de esa persona. Es decir, preguntarnos si esa persona se encuentra sola, si tiene gente a su cargo, menores, mayores, si tiene amistades, si tiene alguna dificultad física o de salud mental.
Y a nivel interno también si es una persona que tiene recursos propios, ¿no? Hobbies, deporte, actividades físicas, es una persona que puede estar sola, por ejemplo, se ha podido resolver situaciones similares, etcétera, ¿no? Yo creo que estas dos cosas serían para mí unas características importantes de la población migrante vulnerable, ¿no? Doy la palabra ahora. Vale, gracias. Gracias, Claudio. Y agrego, retomo de lo que vas planteando. Bueno, vas señalando el tema de los duelos, el tema de las características previas de la persona y de cómo han sido los trayectos, ¿no? Por un lado. Y también agregaría incluso cuando el trayecto ha sido, comillas, fácil, en el sentido de ha habido un traslado en avión, por ejemplo, en donde no hubo distintos riesgos. Sí que los momentos de aterrizaje generan en sí mismo también un montón de situaciones particulares sobre las cuales las personas migradas van adquiriendo un espacio más de vulnerabilidad, digamos. En ese sentido, creo que uno de los elementos constantes de las características y necesidades de la población migrada vulnerable es justamente una constante de incertidumbre y es una constante de un alto grado de dependencia de cosas que no están en sus manos, ¿sí? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, las personas que llegan y que pueden entrar a un programa de atención de asilo o a un programa de protección. Solamente el hecho de poder llegar a entrar al programa ya toma un montón de tiempo, en donde las personas están en un espacio de precariedad, por ejemplo, en donde puede ser que tengan que dormir en la calle, en donde no hay nada cierto de cuándo va a poder realmente estar la persona acogida, pero incluso una vez ya están las personas acogidas, también hay un espacio de alta dependencia en el sentido de la vida y las decisiones que pueden tomar dependen del programa, dependen de la burocracia, dependen si tendrán o no tendrán papeles. Entonces hay una cantidad de cosas que no están en las manos de las personas y que están en las manos de otros y de otros con los cuales a veces, muchas veces no tienen ni interlocución y no tienen forma como de realmente hacer algo al respecto, ¿no? Entonces creo que ese es otro de las características de la situación de la migración vulnerable, ¿no? Y, y ahí también agregaría, además de lo que mencionabas, es la dificultad o en muchos de los casos de tener una red de apoyo en el territorio, ¿sí? Si bien algunas de las personas que migran tienen una red de apoyo a la que llegan y por eso llegan a ese lugar y lo hacen un poco más pensado, ¿sí? Muchas de las personas que migran lo hacen de manera de urgencia o en medio de ir tomando decisiones a partir de quizás imaginarios de lo que creen que se van a encontrar, pero no necesariamente porque haya una red de apoyo a la cual puedan llegar. Con lo cual se encuentran también nuevamente en otro espacio de vulnerabilidad que es la ausencia de la red de apoyo, ¿no? La ausencia de un espacio conocido, la ausencia del poder tener un espacio de sostén, ¿no? Que agrega un elemento más de vulnerabilidad a ese proceso de migración, ¿vale? Y para agregar un último más, y cedo la palabra, y ese también el no contar con esa red de apoyo y es también tiene que ver con ese choque cultural con el que nos podemos ver encontrados, ¿no? Y eso también genera otro espacio de vulnerabilidad, desde el no entiendo cómo funciona este mundo, incluso aunque no haya una barrera idiomática, siempre hay una barrera cultural, ¿sí? Y ese es otro elemento que también genera otro espacio de vulnerabilidad. Y ahí cedo la palabra a mi compañera Belén para seguir tejiendo juntas. Gracias, Isabela. Aprovecho varios puntos que has comentado que me parecen muy interesantes y que además mi experiencia tiene que ver con jóvenes y creo que de ahí, ¿no? Bueno, que son elementos centrales en la intervención y a nivel de características y que tienen que ver con esta falta de control, ¿no? Esta sensación de indefensión en la que se encuentran en este proceso que cuando hablamos de adolescentes y de jóvenes, como que de alguna forma es un doble tránsito, ¿no? Este proceso migratorio por un lado, pero por otro lado también este tránsito que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Y con el cambio de una etapa infantil, ¿no? A una etapa adulta. Y este proceso de construcción identitario que también, por otro lado, al llegar aquí, se encuentran con una mirada desde fuera incluso criminalizadora, ¿no? Y después con todo lo que comentaba Isabela, ¿no? Que es esta falta de sostén, esta falta de red, que es un factor de riesgo, ¿no? Al final, en este proceso de llegada y de elaboración de todo este camino, ¿no? que están por comenzar.
Y le paso la palabra al compañero Walter. Gracias por vuestra intervención, compañeros. Bueno, básicamente yo quería comentar un poco la perspectiva de cómo se ve la atención de los emigrantes en los servicios de salud mental, que es donde trabajo, y esa vulnerabilidad que comentaban los compañeros se observa en el tipo de demandas que tienen, en las condiciones que están. Sabemos que un tema muy importante que tenemos para poder explorar es tener una base segura. Esta base segura en la mayor parte de la población inmigrante quizás tampoco era tan segura en sus países de orígenes en muchos casos, ¿eh? Pero que de alguna manera tenía un factor cultural conocido que le podía permitir saber cómo moverse. Los cambios que se producen a nivel cultural, a nivel de relaciones, hace que la pérdida de este lugar de seguridad, con lo cual la posibilidad de exploración se limita muchísimo en ese sentido. Entonces, no solamente está aquí el tema, obviamente, de todo el soporte que se puede ofrecer a nivel de red social y a nivel de servicio de atención, sino también de poder comenzar a abordar el trabajo con estas personas, con las experiencias de cambio que han significado y cómo esto antes pueden haber tenido un componente traumático para ellos. ¿Mm? No nos olvidemos que son personas que muchas de ellas, ya el propio proceso de emigración es un trauma, y el proceso de adaptación a una realidad nueva puede llegar a serlo nuevamente. Entonces, este doble experiencia traumática, aparte de lo que pueden tener en sus países de orígenes, plantea de la perspectiva de la psicología clínica, plantea una complejidad importante, porque básicamente hay que empezar a trabajar con la estabilización de estas personas. Y en un contexto, como comentaré vosotros, de mucho cambio y de mucha inestabilidad, ¿no? Y de una enorme dificultad de poder mantener una atención. De acuerdo, yo solo agregaría a partir de lo que estás diciendo, Walter, como que uno de los elementos constantes o que creo yo que me voy encontrando constantemente con la población migrada vulnerable es que en sí mismo la migración es un elemento de vulnerabilidad, por un lado, y que hace que todo nuestro sistema nervioso se encuentre más activado que, comillas, cuando estamos en nuestro lugar, en nuestro territorio y en ese lugar conocido, en ese lugar en donde, si bien puede que las cosas no estén del todo bien, pues es un espacio conocido y reconocido, ¿no? Y entonces, como todo nuestro sistema nervioso tiene un nivel de activación más grande que el de la persona que es local, ¿sí? Y creo que ese también es un elemento desde el cual luego trabajamos con el EMDR. Y ahora los voy a invitar a que pasemos a la siguiente pregunta que nos convoca, y es la mirada comunitaria y el MDR en el trabajo con población vulnerable y migrada. ¿Qué perspectiva nos abre cada uno de estos dos elementos? Y empiezo yo. Y ahí, bueno, el MDR, y creo que lo conecto justamente con eso que estaba hablando de este sistema nervioso más activado y en donde tenemos un contexto en donde hay poco sostén. Digamos que la perspectiva desde el MDR lo que nos invita es a generar distintas herramientas para que la persona pueda estabilizarse y que pueda tener una mayor capacidad de gestión de lo que está viviendo. ¿Sí? Digamos que cuando pienso en el proceso migratorio no es una situación que sucede en un momento y que se acaba, sino que sucede durante mucho tiempo y que implica que la persona tenga que estar gestionando durante mucho tiempo situaciones altamente estresantes. Y el MDR a mí lo que me permite es poder ayudarle a esa persona a ir gestionando ese día a día que es altamente estresante y que pueda ir teniendo herramientas cada vez más desde la propia gestión de su propia emoción, desde aprender a autorregular su sistema nervioso y a poder identificar sus propios recursos y a que estén aún más fuertes dentro de sí mismos, ¿sí? Para poder gestionar ese día a día que es altamente estresante, ¿sí? Entonces, a mí el MDR es una de las partes que me invita a pensar y que me abre esa mirada, por un lado, y por el otro también me permite pensar en acciones
de prevención de trastornos de estrés postraumático o de prevención de mayores trastornos, ¿sí? Porque en la medida en la que podemos ir abordando las situaciones críticas del momento, también le permitimos que nuestro sistema tenga espacio para que no, las cosas que vamos viviendo no se vayan acumulando y no se conviertan en un trastorno, ¿sí? Entonces también me sirve como desde una perspectiva de prevención de algo más grande, ¿sí? De elementos que luego se vuelvan más complicados. Y también creo que hay algo que me abre esta perspectiva y es a poder identificar cuáles son esas situaciones altamente estresantes y poder trabajar específicamente con ellas, ¿sí? Y altamente estresantes en el momento presente, no necesariamente hacia el pasado y no nos vamos hacia allá en el momento cuando trabajamos con MDR, con la población migrante y vulnerable, sino que nos centramos es en el presente, en lo que están viviendo en este instante para poder abordar eso que están viviendo en este instante. Y esto lo señalo porque quizás alguna de las ideas que hay al respecto del MDR es que el MDR trabaja con el trauma, con las cosas que están ahí atrás guardadas. Y sí, trabajamos con el trauma, pero dependiendo de la población con la que trabajamos, podemos entrar si vamos hacia un lugar del pasado o si nos centramos en el presente y hacia el futuro. Y con la población vulnerable inmigrada, digamos que nuestro foco será siempre el presente y luego el futuro. Y luego, si al caso, nos iremos un poquito al pasado, pero a un pasado reciente, muy reciente. No abrimos cajas de Pandora, justamente porque estamos en un momento de alta vulnerabilidad y de alta incertidumbre. Entonces, lo que queremos es poder asentar más bases, de poder estar cada vez más tranquilos y no abrir elementos que no podamos sostener en este instante. Entonces, esa es otra de las características del MDR en la población vulnerable y migrada. Y ya para terminar, el último elemento, perdón, y es que cuando trabajamos con MDR, y ahí uno se une para mí con el trabajo más desde el espacio comunitario y psicosocial, y es creo que uno de los elementos que es clave cuando haces un proceso migratorio es que puedas luego llegar y crear nuevas relaciones que generen ese espacio de sostén. Y cuando trabajamos con MDR abrimos un espacio para que la persona, al estar con menor nivel de estrés y con menor nivel de alerta, pueda relacionarse con otros. Si yo estoy con un nivel de estrés altísimo y con una alerta súper alta, cualquier otra persona me parece supremamente peligrosa. Con lo cual, si yo ayudo a que esto se reduzca, la capacidad y mi posibilidad de conectarme con un otro será mayor. Y de esa manera también la posibilidad de crear nuevas redes y de crear un proceso de integración como tal. Entonces, eso creo que también me lo aporta esta mirada del MDR. Y cedo la palabra. Bueno, si quieres puedo continuar yo, un poco siguiendo el eje de lo que planteabas, Isabela, y en la perspectiva del MDR. Yo creo que uno de los temas importantes, lo que tú planteabas, como el poder trabajar con los estresores del presente de estos pacientes, trabajar sobre todo, y yo creo que tú has hecho un trabajo muy interesante, el desarrollo de distintos tipos de recursos que pueden tener, se le puede dar a través del MDR para poder enfrentar estos estresores cotidianos, es importante. Pero hay un punto que a mí me parece que es hay que poder desarrollar, que son las intervenciones grupales. ¿eh? Eh, hay una serie de sistemas de intervención grupal que lo ha desarrollado Nacho Jarero en México a partir de intervenir en catástrofes naturales con distintos tipos de poblaciones, de hacer un tipo de protocolo para tener intervenciones tempranas. Quiero decir, cuanto más temprana la intervención, se puede evitar síntomas de trastorno de estrés postraumático agudo o trastorno de TEP, que el objetivo de estas intervenciones es reducir el nivel de intensidad de los síntomas que presentan los pacientes en este momento. Y son intervenciones realmente que son económicas, porque se hacen 6 sesiones de trabajo a nivel grupal, se trabajan sobre las experiencias concretas que están afectando. Después vamos a dar un ejemplo en concreto. Se puede trabajar sobre las experiencias concretas que viven estos pacientes, estas personas, mejor dicho, y esto puede prevenir la exacerbación de los síntomas de trastorno de estrés postraumático agudo que se pueden transformar en trastorno de estrés postraumático. Tú mencionabas, ¿no es cierto?, la hiperactivación que se produce en el sistema nervioso a raíz de las experiencias traumáticas. Estas intervenciones tempranas pueden ayudar a bajar ese nivel de activación
Y si se baja ese nivel de activación, las personas tienen mucha más capacidad para poder conectar con sus experiencias de otra manera. Y la importancia de las intervenciones grupales es que pueden tener un efecto de espejo en relación a todas las otras personas que están trabajando en el grupo. Hay muchos trabajos realizados con MDR en desastres humanitarios, a través, ahora concretamente también a través de la guerra de Ucrania, trabajando con distintas poblaciones de refugiados ucranianos, que reflejan que esa intervención temprana ayuda mucho en un proceso no solamente de resolver los síntomas intrusivos, sobre todo, no nos olvidemos que los síntomas intrusivos del estrés agudo son los que perturban más porque están afectando a toda la esfera sensorial, a la esfera del cuerpo, y esto impide una capacidad para poder afrontar la realidad. Si podemos trabajar sobre esas situaciones intrusivas y podemos bajarlas, hemos ganado un gran punto de la capacidad para estas personas. Primero, para que no desarrollen un trastorno de estrés postraumático que se puede ir cronificando y para poder darle más recursos para enfrentar la realidad que tienen. Así que yo creo que es muy recomendable en la aplicación. Ahora os he enviado un trabajo que tendréis todos los participantes sobre un trabajo que han desarrollado unos colegas, Rosa Molero en la Comunidad Valenciana, que después lo voy a explicar cuando hablemos de un ejemplo, trabajando con población joven que viven en servicio, población joven menores que viven en servicio de acogidas, un trabajo que se ha hecho sobre las experiencias traumáticas que han tenido estos pacientes aplicando el protocolo grupal y vas a observar los resultados positivos que se han observado en la disminución de los síntomas de TEP, en la disminución de los estados de ansiedad y depresivos. Yo creo que ya paso la palabra ahora al compañero que le corresponde. Sí. Belén, no sé si vas tú o yo. ¿Cómo lo ves? Como quieras, Claudio, tira. Sí. Bueno, siguiendo la exposición, siguiendo la idea de qué proponen estos abordajes o modelos, claro, a diferencia del EMDR, el campo psicosocial, y lo hemos llamado así, porque es un ámbito muy amplio, ¿no? No es un abordaje en particular, sino que es una riqueza enorme donde está esa riqueza y a la vez es su limitación, ¿no? Hay tantas cosas, son tantas cosas que se pueden hacer en el campo psicosocial que a veces limita eso también. Pero yo creo que podríamos hablar de dos cosas o dos aspectos que me gustaría comentar, que es, por un lado es una dimensión comunitaria, que creo que es la, por donde iría más el trabajo que hace Belén, por ejemplo, pero también nosotros hacemos un trabajo con personas refugiadas, y que tiene que ver con toda la vinculación al territorio. Cómo esa es una clave a la hora de trabajar con población vulnerable, porque el tema clínico, probablemente clínico, claro, está muy reducido a unos espacios y a unas características que no siempre tenemos la oportunidad de aplicar, ¿no? En cambio, la comunidad siempre está ahí. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de vinculación, ¿no? Ya sea cualquier tipo de servicios sanitarios especializados, el que sea, ¿no? Ese sería un primer punto. Y el segundo punto sería la idea de esta clínica, ahora que estaba nombrando la parte psicoterapéutica clínica, que claro, aquí surge una pregunta quizás crítica, en el sentido de que ¿cuál es la clínica aquí? ¿No? ¿Cómo es esta clínica? ¿Existe una clínica? ¿Es posible de armar una clínica? Y lo digo porque precisamente la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas tiene mucho que ver tanto con los aspectos traumáticos que estábamos diciendo, como también con aspectos contextuales, con determinantes sociales. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que ese encuadre que podemos llegar a realizar, que podemos querer poner en un trabajo que necesitamos trabajar desde un sitio, debemos estarlo flexibilizando constantemente, ¿no? Pues es muy posible que tengamos que flexibilizarlo. Y también por los programas que puedan estar en juego, ¿no? Las personas pueden estar vinculadas a ciertos programas, a ciertos servicios, a ciertos recursos que tienen también delimitaciones que van a jugar un papel importante, ¿no?
Yo creo que esa dimensión clínica flexible es un elemento interesante a tener en cuenta en este campo psicosocial. Con esto te paso la palabra, Belén. Gracias, Claudio. Y Walter y Isabela, parece sí que sin querer ya vamos creando lazos entre el MDR y la mirada comunitaria, ¿no? Parece que de repente tienen mucho que ver, más de lo que uno podría pensar en un primer momento. Y mi experiencia viene de la intervención psicosocial y comunitaria, entonces desde mi ámbito de trabajo, en general, la intervención es interdisciplinar, ¿no? Y hay una parte muy importante con población migrante que tiene que ver con la intención de cubrir necesidades básicas, ¿no? Y esta parte ocupa un espacio muy grande, porque además, obviamente, es prioritario para la persona, o para el grupo, o para la comunidad. Y hay otra parte que es la que vienen comentando los compañeros, que tiene que ver con generar esta red social, este sistema que sostenga a la persona. Y desde el ámbito de la intervención psicosocial, esto tiene que ver con generar también, empezar generando una red entre entidades, entre instituciones, desde, ¿no?, las propias políticas o desde la administración, con colectivos, con la introducción también de agentes comunitarios de salud, que me parece algo súper interesante, que yo creo que después podremos también debatir un poco. Todo esto para generar redes que vengan tanto desde un ámbito más formal como informal y que tengan una continuidad en el tiempo. En el ámbito de la intervención y la mirada comunitaria, yo creo que es importante generar lazos que se mantengan en el tiempo, que al final, bueno, en el caso de los jóvenes es muy importante porque es vital para poder pensar en ese proyecto de vida, ¿no? Pero en el caso de población migrante en general también. Así que, bueno, le paso la palabra a la compañera que iniciará, a Walter. Pero antes, si está bien, podemos abrir un pequeño espacio de preguntas, ¿sí? Si hasta este momento han surgido alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quisieran escribir, lo podéis enviar ahí en el chat y Teodora nos lo compartirá y podemos contestar preguntas, ¿vale? Tendremos máximo unos 15 minutos y luego sí que pasaríamos a esta parte de, y en lo práctico, esto cómo se ve, ¿no? Herramientas y ejemplos. Y si nos surgen preguntas, pues sí que pasamos. Pero si hay preguntas, bienvenidas son. Pues por lo visto no hay preguntas. Así Mientras que formulando las preguntas, ¿no?, podemos ir viendo cómo desde las distintas miradas vamos coincidiendo en muchas cosas, ¿no? Cómo vamos teniendo que ver el enfoque psicosocial con el EMDR. Tiene mucho que ver, ¿no? Estamos hablando el lenguaje común, por decirlo así, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta ahora. Por el momento no hemos recibido ninguna pregunta. ok, entonces yo creo que podemos pasar a darle espacio a esta parte de lo práctico, las herramientas y ejemplos. Y entonces quizás tendremos incluso un poco más de tiempo para compartir. Entonces, Walter, si quieres comenzar. Isabela, voy a ponerme en contacto con él porque creo que su conexión ha fallado. Entonces, si queréis Ah, vosotros ir haciendo, yo de mientras gestiono esto. ok, Sí. vale, vale. Ok, sí, porque lo esperamos un minutito porque él tenía muchas ganas de compartir estos estudios. Bueno, Isabela, o vamos ¿Voy siguiendo? ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Que podríamos, y ahora cuando Walter... Ay, perdón. Ok, ahí. vale, perfecto. Ok, entonces
cojo el hilo de Walter y luego Walter nos hablará sobre estos estudios que estaba señalando. Y yo más bien les voy a compartir algunas de esas herramientas que él mencionaba con las que he trabajado con población migrante y describo un poco el contexto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿se oye alguien? Vale, no. Yo describo el contexto en el cual realizaba este trabajo, digamos que son dos contextos. Uno, por un lado, yo trabajaba en una de las fundaciones que hacía atención a población refugiada y que ejecuta plan estatal. Y en este contexto trabajaba con personas solicitantes de asilo, ¿vale? Y por otro lado también digamos que pertenezco a distintos grupos, asociaciones de colombianos migrantes que han migrado debido a situaciones de conflicto armado y también trabajo con el consulado colombiano haciendo parte de atención a las personas que han migrado por situaciones del conflicto armado colombiano. ¿Vale? Entonces, estos elementos surgen en estos contextos. ¿Vale? Entonces, una de las herramientas y un ejemplo que quería compartir era, por ejemplo, trabajando con un chico que venía de Venezuela, un chico joven de unos 20 años. Él, parte de lo que iba relatando cuando empezamos en nuestras conversaciones y a ver cuáles eran los elementos que más le estaban costando trabajo en este proceso de aterrizaje al nuevo territorio, si bien podía hablar en castellano con todas las personas y bueno, sí podría estar, digamos que el otro reto de aprender el catalán, pero había un primer nivel de posibilidad de comunicación, entonces digamos que no habría esa barrera idiomática, pero estaba teniendo unas altas dificultades para poder realmente relacionarse con las personas y llegando al punto de no querer salir, de estar en un proceso de aislamiento, por más de ser un chico joven, de que en su lugar de origen no tenía estas dificultades. Y cuando exploramos un poco lo que logramos identificar es que en el primer momento de llegada al territorio español, lo que tiene algunas vivencias de situaciones de bullying, ¿sí? Por el hecho de provenir de un país diferente y de estar en una situación de migración económica precaria, ¿sí? Lo que hicimos fue trabajar estas situaciones a partir del MDR con un protocolo muy estandarizado. Como decía antes, no abrimos cajas de Pandora, sino que nos centramos únicamente en esta situación que es altamente estresante en este instante. Pudimos abordarlo, trabajarlo y a partir de eso pudo cambiarle la perspectiva y poder decir, vale, ok, esto pasó en algún momento, pero ya no está pasando y puedo darle de nuevo la oportunidad a conectarme con otras personas, ¿sí? Y a partir de eso tomó la decisión de salir al parque, de empezar a coger nuevamente la pelota de básquet y de esa manera empezar a conectar con nuevas personas y a decir, vale, le doy una posibilidad de nuevo a integrarme a este país, ¿no? Entonces ahí creo que ese es un ejemplo que traigo también porque es un elemento en donde, como decía, en la medida en la que podemos como abordar esas piedras que tenemos en el camino, esos elementos que nos están dificultando el poderme conectar con otro, la posibilidad de crear una red y de integrarme, pues se hace más factible, ¿no? Entonces ese era un ejemplo que quería compartir. Otro ejemplo un poco en la misma línea de favorecer la generación de lazos es el trabajo que realicé en algún momento con una mujer palestina con un alto grado de desconfianza hacia el mundo entero por distintas situaciones de guerra en las cuales siempre había vivido, ¿sí? Y entonces para ella el tema de poder confiar en alguien era supremamente complicado, además de que tenía una gran sintomatología en el cuerpo, de una gran tensión, de no poder dormir, de tener pesadillas y demás. Pero uno de los elementos claves es que no confío en las personas. Y parte de lo que fuimos haciendo fue, por un lado, ir empezando a crear espacios de lo que llamamos en MDR, de lugar seguro en territorio, con lo cual su sistema nervioso empezó a relajarse un poco más. Y luego lo que hicimos también fue hacer un ejercicio de que pensara en las personas en las que en su vida sí había podido confiar. Y a partir de eso a través de la estimulación bilateral, fuimos pudiendo fortalecer esos elementos y poderlo conectar con algunas de las personas en este territorio con las que sentía que podía empezar a dar ese paso de confianza. Y solo el hecho de que hubiera podido empezar a reconocer que habían algunas personas en su vida con las que sí que había podido confiar y que había algunas personas en su vida actual que también podía empezar a decir, vale, en esta persona puedo confiar,
abrió todo un espacio para que pudiera relacionarse de manera mucho más cercana con su compañera de piso, que pudiera empezar a pedir ayuda, que pudiera empezar a relacionarse con ella y no estar en una burbuja aislada en la que no quería hablar con nadie. Entonces ahí es otro de los elementos y es otro ejemplo de cómo a partir de ese abordaje ella se abre a la posibilidad de integrarse, ¿no? Y traigo un último para luego darle paso a Walter y si al caso, si luego hay tiempo puedo traer más. Esta es una mujer colombiana y lo que hicimos con ella recién llegaba a territorio y en un ejercicio de una entidad particular, ella iba narrando su historia, la historia no de lo que había vivido en el pasado, sino la historia del aterrizaje en España. Y en su narración era evidente que había momentos de una alta tensión, ¿sí? Momentos en donde habían distintas situaciones que estaban empezando a convertirse en momentos traumáticos. Una de ellas, por ejemplo, lo señalaba como no logramos que nos acogieran. En ese momento también estaba ocurriendo el tema de, bueno, el primer momento de la guerra de Ucrania, en donde había familias que estaban acogiendo otras familias. Y uno de los elementos que sucedió es que a ellos no los quisieron acoger porque no eran ucranianos, ¿sí? O eso fue lo que ella entendió. Simplemente una familia no los quiso acoger, ¿vale? Y un poco la cognición que ella se iba creando, la idea que ella se iba creando a partir de esa situación es, las personas acá son racistas y no me quieren porque soy colombiana, ¿sí? Luego, a partir del procesamiento que hicimos, siguiendo un protocolo muy específico, al final de este procesamiento lo que ella pudo identificar fue, igual no tiene que ver con mi situación, sino con que esas personas en ese instante no les iba bien acoger, y gracias a esa situación logré llegar a otro lugar en donde sí que me acogieron y ahora tengo unas conexiones hermosas con esas otras personas, ¿sí? Y pude ir como saliendo de esa idea que ya estaba empezando a construir con respecto a yo aquí no soy bien recibida, ¿sí? Y esto lo fuimos haciendo con distintos elementos que, estaban siendo de alta tensión en ese recorrido, en ese pequeño recorrido de 6 meses que ya llevaba aquí, en donde ya habían momentos en donde, como digo, se estaban empezando a crear piedras que iban a ser dificultades para poder realmente crear un espacio de conexión con el territorio. Entonces, con esto le doy la palabra a Walter y si luego queda más tiempo puedo agregar más, pero doy el espacio a Walter. ¿Tenemos a Walter o no? Lo tenía silenciado el micrófono. No, gracias Isabela, porque realmente conozco tu experiencia, tu trabajo que has realizado con este tipo de personas y la verdad que es muy efectiva a nivel de crear estas condiciones de seguridad y de recursos en los pacientes, en las personas. Yo, perdón por mi referencia a pacientes, tiene que ver con mi percepción más clínica del tema. Es cierto que el trabajo individual es importante, pero a mí me parece fundamental el trabajo en grupo, porque de alguna manera, como decía antes, se puede llegar a un espectro más amplio de personas y este tipo de intervenciones que comentaba antes, que ahora voy a dar el ejemplo del que realizaron los colegas de Valencia y lo que se ha aplicado también este protocolo con refugiados ucranianos, consiste básicamente en lo siguiente, es en trabajar en grupos relativamente pequeños, hasta 9 personas, de una manera intensiva, de 3 o 4 sesiones de una forma intensiva, centrándose básicamente en las experiencias concretas que están viviendo las personas en la actualidad y en el presente. En estos casos se reúnen, el terapeuta se reúne con el grupo, se hace una preparación, se crean condiciones de seguridad, se trabaja obviamente con traductores, porque por ejemplo en el caso de la inmigración del norte de África, que se hizo este trabajo en Valencia, era de origen magrebí, entonces yo tenía que trabajar con personas, con traductores que hablaban árabe o francés. En el caso de trabajo con ucranianos, con traductores que hablaban ucranianos y rusos. Y entonces el objetivo era poder trabajar sobre las situaciones específicas más inmediatas que estaban afectando a estas personas en el presente. Se utiliza en este caso
la estimulación bilateral para trabajar estas experiencias de forma grupal. La secuencia es trabajar hacer una sesión de unos 90 minutos para trabajar estas experiencias, donde cada uno, sin contar lo que ha pasado, conecta con la parte traumática de la experiencia, elige dentro de la experiencia traumática, elige la imagen que le afecta más, y con la estimulación bilateral el objetivo que se busca es que baje el nivel de activación que está teniendo relación a esa propia experiencia. Esto se repite en 2 o 3 sesiones y con el objetivo de poder lograr una mejoría de este estado de estrés agudo que traen la mayoría de estos pacientes. En el caso concreto de la experiencia de Valencia, fue una experiencia que se hizo con 180 jóvenes de origen magrebí, 184 adolescentes que eran no acompañados y que estaban en centros de acogimiento. El tratamiento se centró sobre todo en los recuerdos perturbadores de su vida como inmigrantes, quiere decir, desde el momento que ellos salen hasta que llegan al territorio español, en este caso, y los efectos que tiene esta llegada. Básicamente, el procedimiento se centró en lo que había pasado en este tiempo en su vida como refugiados. Por ejemplo, ellos observaron que la mayoría de los problemas que ellos plantearon como elementos traumáticos era el viaje, las consecuencias del viaje, la pérdida de personas durante el viaje, la pérdida del vínculo con la familia y el futuro que se le planteaba a muchas de estas personas cuando tenían que salir de estos centros de acogida. Estos fueron los temas que se fueron desarrollando en estas sesiones grupales. Lo que se vio, entonces, tomaron medidas de estrés postraumático, de ansiedad y de depresión, y se hizo un grupo en el que se aplicó el tratamiento de MDR y un grupo control, donde no se realizó ningún tipo de tratamiento de una manera inmediata. Posteriormente, para que estas personas pudieran recibir una atención, se desarrolló ese tratamiento después de haber acabado el seguimiento de la experiencia del estudio. ¿Qué se observó? Que todos estos pacientes pudieron, al procesar estas experiencias, pudieron bajar. Se tomaron medidas antes, después y 6 semanas después. En estos 3 tiempos se observaron que había disminuido los síntomas de estrés postraumático, que habían disminuido los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión en el grupo que se hizo en el tratamiento. En el grupo control, prácticamente en estas 3 medidas se mantuvieron los mismos niveles de perturbación. Eso quiere decir que una intervención temprana de este tipo a nivel grupal puede ser eficaz para poder ayudar a estas personas a poder mejorar sus capacidades para poder afrontar la vida cotidiana. No nos olvidemos que en el caso de los jóvenes que no vienen acompañados, un elemento importante para muchos de ellos no solamente era lo que habían pasado, sino el futuro inmediato, y sobre todo a partir del momento que dejaban el centro de acogida, porque es un momento que tienen que enfrentarse a la realidad de la vida social en un entorno que es difícil para ellos. Sabemos que muchos de estos jóvenes entran en crisis importantes cuando tienen que dar este paso. Y lamentablemente, algunas de estas personas pueden hacer hasta intentos de autolisis a partir de la dificultad que ellos tienen para poder salir de un lugar donde tienen, como decías antes, tienen un lugar de seguridad. Al salir de ese lugar de seguridad se enfrentan a la situación cotidiana, y aquí sí es fundamental, ¿no es cierto?, el trabajo que hagan todas las instituciones y las redes para poder favorecer la integración de estas personas. Sabemos que los problemas de salud mental de los refugiados es muy alto. Los estudios empíricos muestran que muchos de ellos tienen trastornos de estrés postraumático, depresiones, problemas de adaptación, abuso de sustancias y conducta delictiva. Además, el trauma es acumulativo. Aumenta el mayor riesgo y menor capacidad aumenta la dificultad para la recuperación psicosocial. Entonces, desde este punto de vista, y aquí acabo, el trabajo grupal se ha demostrado ser eficaz y seguro para este tipo de pacientes.
También se aplicó con refugiados ucranianos este mismo modelo, se aplicó este modelo de terapia grupal para trabajar esta experiencia, y se hizo un trabajo también de terapia con familias. En el caso de refugiados ucranianos, porque sabemos que muchas familias, muchas personas que emigraron venían familias con niños y adultos. Lo que pudieron observar las compañeras que hicieron este trabajo comentaron lo siguiente. La población ucraniana tiene una manera diferente de conectar con sus emociones y de poder expresarlas. Había una enorme desconfianza también en muchas de estas personas, producto justamente del estado de alerta que ellos venían, ¿no? Y una de las cosas interesantes que observaron es la diferencia que había entre el trabajo con refugiados ucranianos que habían llegado recientemente. Sabemos que la guerra de Ucrania ya lleva más de 1 año y medio de duración. La diferencia que había entre refugiados que habían llegado recientemente, que estaban muy preocupados por la experiencia de pérdida que había significado la emigración y el duelo, y de nuevo aparecía en las personas que llevaban varios meses, la preocupación ya no pasaba tanto por la experiencia pasada, sino por la incertidumbre del futuro. Estos son algunos comentarios que realizaron las compañeras sobre el trabajo que se hizo con el trabajo grupal que se hizo con más de 160 refugiados ucranianos. Tenéis en el trabajo que tendréis todo, ahí está más detallado los comentarios respecto al estudio que se ha hecho con los jóvenes magrebíes que estaban en la comunidad valenciana. Bueno, después seguimos comentando en todo caso, y paso la palabra a Claudio. Sí, gracias Walter, súper interesante el estudio que estabas comentando. Bueno, desde lo psicosocial, las herramientas son muchísimas. Yo estaba pensando en algunas que podríamos compartir. Yo creo que, mira, desde lo más clínico quizás hay todo un aspecto ético a tener en cuenta que puede ser una herramienta también. Y es un poco lo que veníamos hablando ya, que han comentado las compañeras también, y tiene que ver con qué es lo que vamos a trabajar con alguien, ¿no? Vamos a entrar en ciertas cosas, en ciertas temáticas, y ahí tenemos que tener un montón de cuidado para ver si es necesario hacerlo, si habrá tiempo para explorar esas cosas, para abordarlas, si tendré la posibilidad entonces de acompañar a esa persona en esa apertura de contenidos que puedan estar ahí, o de duelos, ¿no? que puedan estar apareciendo. Entonces hay una cosa ética a tener en cuenta. Yo creo, nosotros trabajamos desde los vínculos, y ahí hay que preguntarse eso, si será posible sostener esa relación vincular para abordar algunos temas, ¿no? Después también estaba pensando en, por ejemplo, una herramienta también puede ser un informe psicoterapéutico que puede acompañar una solicitud de asilo, una solicitud para acceder a algún recurso de servicios sociales. Otra herramienta puede ser también para, por ejemplo, también para preparar informes de apoyo a los casos en el ámbito jurídico, si se trata de una persona que solicita asilo. Y ahí hay un montón de instrumentos, de screener. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el protocolo de Estambul como marco general, y luego la guía para psicología que existe en los casos de tortura. Pero también, por ejemplo, está otro, el Refugee Health Screener, que es un cuestionario bastante breve que se puede ir aplicando con las personas conjuntamente, y te sirve para explorar muchas cosas también, en la medida que uno lo puede estar pasando con la persona, ¿no? O el cuestionario de salud general de Goldberg, que también es un cuestionario de 28 preguntas, más o menos breve, que también te sirve para explorar de manera general cómo está esa persona, etc. La escala de gravedad de síntomas de trastorno por estrés postraumático de Chiburúa, que es muy interesante también. Depende, ¿no? También hay bueno, otros de ansiedad, de depresión, como los de Beck, las escalas de disociación, que también se usan en MDR, también pueden ser interesantes. Una cosa que comentaste ahora, Walter, que también, mira, es algo que
que lo usamos que lo tenemos como una herramienta en el ámbito psicosocial, es el uso de intérpretes, ¿no? Es como el intérprete, por la variabilidad que tenemos de personas de distintos orígenes o distintos puntos del planeta, pues cómo se hace necesario contar con intérpretes y cómo eso es una herramienta y a la vez es una limitación, ¿no? Estamos siempre trabajando en unos espacios de confidencialidad, de mucho cuidado con el tema vincular, como decíamos, y el intérprete entra en ese espacio y ahí hay que tener mucho cuidado con cómo trabajar con los intérpretes, ¿no? También me parece que Belén estaba hablando de esa figura con otro nombre que implica otras cosas, ¿no? Me parece que lo estaba comentando como agente comunitario, ahora lo puede comentar si te parece, Belén, porque se han hecho esfuerzos también para formar intérpretes que se especialicen en este ámbito de las migraciones, y que es muy necesario porque trabajamos desde unos lugares muy particulares, como estaba diciendo al principio, y saber estar en ese lugar es difícil a veces, ¿no? Si no se tiene una formación, quizás se puede hacer un poco más difícil. También, como estaba comentando al principio también, y estaba comentando además, el tema de estar en contacto con el territorio es una herramienta fundamental, ¿no? Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos poniendo en marcha un proceso de vinculación entre usuarios y territorio. Queremos hacer una suerte de prácticas comunitarias donde se haga ese encuentro entre las personas usuarias y la población local. La idea en todo caso es no hacer un tipo voluntariado, sino que hacer un encuentro bidireccional donde ambas partes estén entregando elementos al otro, ¿no? No se trata de una cosa asistencial, no es que una persona va a entregar un servicio a otra, sino que la idea es que haya un vínculo bidireccional, ¿no? Es una experiencia que ya les contaré cómo va, pero es muy interesante, creo, poder hacer ese tipo de experiencias. También en el tema de la vinculación territorial hay una agrupación, una agrupación que se llama Xarxas Sense Gravetat, y ellos tienen un montón de talleres que nosotros vamos derivando a esos recursos, y es interesante la concepción que tienen, que consiste en generar talleres más como un espacio de vinculación, incluso por encima del taller propiamente, ¿no? Es decir, el taller va de alguna temática, pero lo más interesante del taller es el encuentro entre personas de distintos lugares que puedan generar una red. Entonces me parece súper interesante la idea de poder trabajar con el territorio de esa manera. Otra idea de herramienta es la idea de los actores o actrices o actantes que están en juego. Yo diría que es interesante porque tendemos a centrarnos en las personas. Cuando hablamos de la intervención, tendemos a centrar a las personas solamente. Pareciera que somos demasiado antropocéntricos, ¿sí? Y hay muchos otros elementos que no son personas y que determinan asuntos, ¿no? Otros elementos que están actuando, que están jugando papeles muy importantes y que no acostumbramos a mirarlos a veces, ¿no? Y a eso me refiero, por ejemplo, a DNIs, acceso a programas, a informes, como decía hace un rato, acceso a recursos, cosas que tienen determinan cosas, estos elementos que no son humanos y que a veces los pasamos en alto, ¿no? O cosas que las personas pueden tener en cuenta como fundamentales, o no fundamentales, pero como elementos que están en su día a día y que nosotros a lo mejor no los estamos mirando porque estamos pensando en aspectos quizás de la psicoterapia, por ejemplo, aspectos más internos, más individuales, más subjetivos, y a lo mejor la persona puede estar pues muy disgustada por otra razón, que no tiene que ver con esos aspectos, ¿no? Y un último elemento, un quinto elemento que me parece súper interesante es el tema de los equipos como herramientas, ¿no? Los equipos como herramientas. Y en este sentido, la idea de
Yo creo que en general la intervención psicosocial y social, y a ver qué opinan los demás, pero a mí me parece que en general ponemos el foco en el otro, ¿no? Ponemos el foco de trabajo en una persona que tiene una necesidad, que tiene una vulnerabilidad, como estábamos comentando, que necesita atención o que trae una limitación o que tiene una limitación o un problema. Nosotros lo que quiero decir es que los profesionales muchas veces se quedan un poco ajenos de ese lugar de trabajo, ¿no? Un poco ajenos al vínculo. Entonces, bueno, me parece muy interesante que eso sea una herramienta de trabajo, o sea, esa posibilidad de poner el foco en ese vínculo y ver qué nos pasa a nosotros con en esa relación profesional. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando alguien no viene? ¿Qué nos pasa cuando alguien se enfada? ¿Qué nos pasa con nuestras inseguridades o con nuestros prejuicios que podemos llegar a tener, prejuicios culturales o limitaciones culturales, desconocimientos? ¿Qué nos pasa con el otro, ¿no? Que en migración, en el proceso migratorio, va a estar ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante poder trabajar esto como una herramienta de intervención, pues eso mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con esta intervención? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos impacta? Y desde ahí entonces hacer algo con eso, ¿no? Bueno, le paso la palabra a Belén. Gracias, Claudio. Pues claro, desde lo comunitario es un poco la línea que seguía Claudio, ¿no? Y bueno, y como comentaban antes también, el cómo vincular el vínculo, ¿no?, situado en el centro, y ese vínculo no solamente entre el profesional y la persona, sino un poquito más allá, ¿no? Un poquito más desde como una red, como decíamos antes, y cómo llegamos a construir esta red, de qué manera. En Barcelona y en Cataluña, por suerte, hay un largo recorrido, ¿no?, a nivel de acción comunitaria, que es muy interesante. Y como seguramente conoceréis la mayoría, ¿no?, existen taulas de salud mental que se dividen además por barrio, distrito, que existen desde hace, no sé, igual 10 años por lo menos. Y en estas taulas, por ejemplo, el primer paso siempre es generar conocimiento de sinergias entre colectivas, personas, entidades y demás, hacer este mapeo para después hacer un diagnóstico y después pasar a proyectos más pequeños, pues pensados para una población más específica, con esa población, en función también de los intereses de la misma, ¿no? Y por ejemplo en el Raval, que hay muchísimas iniciativas, muchísima motivación que surge no solo de la administración, sino de entidades, colectivos y grupos pequeños también de personas. Hay un proyecto muy interesante que creo que, no sé si lidera Tot Raval, que tiene que ver con referentes comunitarios de salud, ¿no? Que estas personas que forman parte de la comunidad y hacen de puente entre la comunidad del entorno y los agentes que trabajan, los profesionales, ¿no? Y esto, claro, sí que salva más esta parte que a veces carecemos como profesionales, ¿no? Algunas competencias culturales y demás, y además facilita la identificación de las necesidades y los intereses reales del día a día, ¿no?, de la persona, que no siempre coinciden con lo que uno desde fuera piensa que es, ¿no? Y creo que es súper necesario. Y después también hay otras muchas iniciativas que tienen que ver con lo que comentaba Claudio, que es generar espacios de cotidianidad, de encuentro, donde poder ir rompiendo estas barreras, estas dificultades para confiar de nuevo en otros, y que hay muchas iniciativas también de este tipo que a veces están basadas en algo como puede ser un proyecto de formación, ¿no? Y a través de este proyecto de formación, que tiene un sentido, pero que transversalmente se abordan todas esas otras partes que tienen que ver con la reconstrucción de la confianza, que tiene que ver con la creación de lugares seguros, que tienen que ver con la ampliación de la red social, que tiene que ver con también la recreación de este proyecto de vida. Después estoy pensando, ¿no?, en muchas acciones comunitarias que también tienen que ver con temas de ocio o temas deportivos, ¿no?, que en el caso de los jóvenes son más atractivos, acercarse, ¿no?, pues a un sitio donde puedes jugar al fútbol y de paso pues conoces a un referente que puede ser un referente social o puede ser un referente de salud mental y que después hará de puente para acceder a otro recurso. Y también el trabajo en red, ¿no?, como profesionales, de no tener una relación única con tal persona y tal profesional, ¿no?, con esa X y esa Y, que es difícil de mantener en el tiempo y es difícil de darle continuidad porque al final
pues las personas se mueven de lugar, ¿no? Las personas crecen, cambian de edad y todo esto te cambia también el acceso a unos recursos u otros. Y entonces, en la construcción de esta red, de, por ejemplo, una tabla de salud mental, ya existe ese conocimiento de todos los otros recursos y de esas personas que forman parte, y es muchísimo más fácil este trabajo en común, y cuando uno deja de estar no es una pérdida, ¿no? Porque hay otros muchos. Cuando la persona se va de vacaciones, ¿no? Que esto a mí me resuena, ¿no? Porque muchas veces trabajando en el ámbito social te vas de vacaciones y dices, uy, claro, si no estoy, esta persona que está pasando por un momento X, ¿con quién va a hablar? ¿No? Pues no, porque la idea del trabajo comunitario es poder generar una red que sostenga y que vaya más allá de los profesionales, y que no haya estas relaciones de dependencia, ¿no? Que a largo plazo se pueda mantener, y que la persona pues, y el grupo y la comunidad tenga su propia red. Y bueno, es que hay muchísimas historias relacionadas, por ejemplo, con sinhogarismo. También hay una xarxa que conoceréis muchos, ¿no? Que también lleva, no sé si desde 2005 o 2006, funcionando, que facilita, ¿no? Este trabajo en red entre profesionales. Y cada vez también hay más colectivos que forman parte de estos espacios, lo cual enriquece muchísimo, porque lo que decía antes, ¿no? Detectan realmente cuál es la situación, las necesidades, los intereses de las personas. Y bueno, que vivimos en un lugar que genera mucha esperanza pensar que ya hay muchas personas motivadas y generando acciones muy interesantes, que estamos en el camino, y que además todo lo que hemos estado hablando como que está muy conectado, ¿no? Que perseguimos objetivos muy parecidos, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Sí, es muy importante Belén, lo que tú comentas, ¿no? Porque creo que los seres humanos somos seres gregarios, necesitamos constantemente de la relación con los otros, y lo importante es ver cómo se puede articular, sobre todo en estas poblaciones más vulnerables, las posibilidades de que estas redes, como planteaba Claudio también, estas redes puedan articularse y puedan funcionar, porque de alguna manera lo que tenemos que tener en cuenta es que el día a día de estas personas es muy difícil, y tenemos que colaborar los profesionales y las instituciones que estamos trabajando con este tipo de población para poder ayudarles a que puedan encontrar un lugar. Básicamente se trata de esto, ¿eh? La experiencia, ya estamos en el tema de cómo tejemos juntos, ¿no es cierto? La experiencia que yo he tenido, por ejemplo, trabajando en el Hospital Forum, está en el hospital que está en el barrio de La Mina, vive un sector muy vulnerable de población allí. Veíamos que el trabajo que podíamos hacer a nivel clínico con los pacientes, si no se podía articular con todos los otros trabajadores que había, educadores, trabajadores sociales, centros donde ellos se podían integrar en poder desarrollar distintas actividades, era un trabajo que de muy corto plazo solamente el trabajo a nivel clínico. O sea, que es un aspecto donde puede ayudar a mejorar el funcionamiento mental de esa persona, pero si esto no está recogido después en una red que le pueda permitir, como decía Claudio antes, ¿no es cierto? Hay temas, por ejemplo, de estas personas que cuando tienen que ir tienen que ir, por ejemplo, a presentarse para ver si tienen que continuar con la baja laboral o no, por ejemplo, o tienen el riesgo de perder una paga y estos quedan en una situación de vulnerabilidad importante. Esto es una situación de estrés fundamental y necesitan estar acompañados para poder desarrollar todas estas tareas. Y después tener todos estos espacios, que decía, espacios de formación, espacios lúdicos, que de alguna manera ayuden a que estas personas puedan tener un desarrollo vital mejorable en ese sentido. Y aquí sí que es importante ver cómo se articulan y el funcionamiento articulado de la red comunitaria, que en Cataluña es muy grande y muy importante, pero que de alguna manera es importante la articulación del funcionamiento de estas redes, ¿eh? Porque si no, a veces podemos tener la impresión que hay muchas redes que están trabajando y que con
con muy buenas intenciones pero que están un poco desconectadas entre sí. No sé si Belén tú tienes un poco, puedes hacer algún comentario en este sentido. Esa es la impresión que yo he tenido en el trabajo que he hecho desde el trabajo clínico con los pacientes, ¿no? Pero no sé si tú en ese sentido ves cómo funciona esta articulación y qué hay de mejorable en todo esto para poder ofrecer una mejor atención a las personas. Sí, Walter, sí, sí, estoy de acuerdo contigo con que obviamente es mejorable y es cierto que los procesos de este tipo comunitarios son lentos, ¿no? Se extienden durante muchos años además y en este tiempo a veces también cambian profesionales, cambian referentes, ¿no? O temas de sector, bueno, que están un poco compartimentalizados, ¿no? Los servicios a veces, ¿no? Gestionados por uno, gestionados por otro. Eso es cierto, pero yo creo que se está caminando ya para su mejora y que cada vez más, como hay más redes, eso facilita también que ese proceso, una vez consolidado, ya tenga otro tipo de agilidad. Y creo que espacios como el que tenemos hoy, por ejemplo, también es un espacio de creación de redes, de, ¿no? Las personas que estamos aquí compartiendo, las personas que están también escuchando, seguramente muchas forman parte de otras redes, de otros recursos, y es un granito más, ¿no? Para hacer este acercamiento y, como tú dices, que se pueda realmente mantener, ¿no? Y que realmente nos conozcamos por nombre incluso, ¿no? Y sea más fácil cuando la persona X falta a las sesiones contigo, Walter, pues que me llames a mí porque sabes que va a jugar al fútbol a la pista de Drasanes, ¿no? En Raval, y entonces yo te diga que sí, que no te preocupes, que ella te llamará desde, ¿no? Que hablo yo cuando me lo encuentre, ¿no? Porque estos espacios de encuentro cotidianos yo creo que dan ese juego, ¿no? De la posibilidad de mantener esos vínculos y aprovecharlos para fortalecer ese trabajo en red. Las personas que están trabajando en calle, por ejemplo, que están trabajando en atención directa en un espacio de encuentro diario, pues aprovechar eso para fortalecer estas redes. Sí, Belén y Walter, un poco ya entrando en este tejido. Y yo creo que hay muchísimos recursos y es un poco lo que decía al principio del campo psicosocial, que a veces también puede jugar un poco en contra en el sentido de que hay muchísimas cosas en barrios, en territorios, pero yo creo también que hay una apertura en general profesional y yo creo que hay muchas ganas de trabajar y de trabajar en red y de coordinarse. Y yo tengo una grata experiencia con las demás entidades, con los servicios en general. Eh, por lo general noto una apertura, una disponibilidad. Y eso es súper interesante de tener en cuenta porque facilita mucho el contacto, como decías tú, Belén. Si alguien no va a una cita, por ejemplo, pues es muy posible que desde ese servicio nos comuniquen, ¿no? Mira, no vino la persona, no sé qué. Y uno puede hacer un seguimiento con eso, ¿no? Con esa persona, puede después hablar con ella o él y comentar qué ha pasado. Y eso es algo que se da, que yo creo que en general en el territorio hay muchísimos recursos y muchas buenas ganas, ¿no? De hacer cosas. También tú comentabas, Belén, el tema de las tablas, ¿no? Las tablas de salud mental, que hay muchas tablas de salud mental en Barcelona. No sé si cada distrito tiene una, no estoy seguro. Y después está la tabla de Barcelona también. Entonces, es muy interesante eso, que existan tantos recursos en el territorio. Y me parece que es algo que favorece todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si también Isabela tiene esa experiencia desde su campo, desde su experiencia. Bueno, antes también ella estaba en el programa estatal de refugio, ¿no? Sí, Del Silo. sí, sí, total. Uh-huh. Y digamos que sumando a lo que os voy escuchando, creo que para mí es como que existen un montón de redes, de entidades y demás, y creo que hay un reto es el tema de coordinación y el tema de información. Creo que otro reto también es el tema como no llenar a la persona con demasiadas cosas tampoco, ¿sí? Porque a veces creo que también podemos pecar por exceso que por defecto. Sí, por un lado no hay cosas y no hay para qué ofrecerle y por el otro hay tanto que es, pues,
y no me alcanza la vida para ir a más el otro, más el otro, y además procesar el que aterrice aquí, ¿sí? Entonces creo que también es como poder aprender a decir, vale, ¿qué de todo eso puede ser útil para esta persona? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿No? Y poder, creo que uno de los retos como profesionales a veces es tener esa red tan clara en la cabeza que poder decir, ah, vale, ahora esto viene bien y ahora igual, pues mejor no, ¿sí? Teniendo en cuenta el momento vital de la persona, ¿no? Y a veces no es tan fácil poder hacer esas sincronías, ¿no? Y que las redes en ese momento estén abiertas o que no, bueno, el poder gestionar los múltiples tiempos de cuándo se puede entrar a un programa, cuándo no, cuándo hay un servicio abierto, cuándo no, bueno, todos estos son también elementos que están ahí presentes, ¿no? Y creo que a mí también algo que como decías Claudio, yo trabajaba en el ámbito más como desde el espacio, más desde lo psicosocial y aunque hacía atención terapéutica individualizada, pero luego llegó a mi vida el MDR, llegó como un elemento después de, ¿no? Y creo que algo que a mí me ayudó a poder entender con más claridad y poder decir, ah, vale, las personas están reaccionando de esta manera es debido a la situación de alto estrés en la que están, es debido al evento traumático X, ¿no? Y eso también me ayudaba no solamente a mí a entender, sino también a poder ayudarles a mis compañeros a entender que a veces si una persona no acudía a algo, no era porque no quisiera, ¿sí? Sino que tenía que ver con su proceso personal, ¿sí? Sí, que no tenía que ver con un alto nivel de estrés que estaba teniendo por X, Y, Z, que tenía que ver con no tener en este instante esa capacidad para poder atenderlo, ¿sí? No porque no quisiera, ¿sí? Y creo que eso también me ayudaba y nos ayudaba como equipo a poder a ampliar nuestra mirada, a poder decir, ah, vale, entonces, ¿qué es lo que está necesitando esta persona para poder sentir más segura y en ese sentido poder atender a clase, ¿sí? Y que el que no atendiera a clase no era como digo yo, porque no quisiera, sino porque realmente en ese instante no estaba teniendo esa capacidad, ¿no? Entonces también es como tener esas múltiples miradas, por un lado toda esta red que apoya, que sostiene y cómo la vamos fortaleciendo cada vez más y también cómo informamos a esta red sobre las características y necesidades que las personas están teniendo de acuerdo al proceso y al momento vital que están teniendo, ¿sí? Y creo que en últimas para mí es como hay algo que se va retroalimentando y que tiene que ver con eso que decía Walter de somos gregarios, en últimas somos mamíferos y necesitamos a otro mamífero para estar ahí a gustito y que nuestro sistema nervioso pueda estar relajado y que podamos hacer amigos y que podamos integrarnos, ¿sí? Y esto va todo junto, en el sentido de si yo voy al partido de fútbol y me la paso maravilloso, ¿sí? Después, ah, vale, oh, qué guay. Y entonces aparece esta posibilidad, esta capacidad de relajarme, ¿sí? Y si además en el proceso terapéutico podemos ayudar a que la persona pueda reducir cada vez más su estrés, pues cuando va al partido de fútbol, pues se le va a pasar más aún mejor, ¿sí? Entonces, como que esto se va retroalimentando. Cada uno de esos elementos ayuda a que la persona cada vez pueda tener más espacio para gestionar el día a día que va siendo ampliamente estresante, ¿no? Y también estaba pensando con algo que decías, Claudio, y ahí me cambio un poco de tema con esto de los equipos, porque también creo que hay un elemento importante y es no solamente la reflexión de, vale, qué es lo que a mí me está generando, hasta dónde son mis limitaciones y yo misma en mí misma soy una herramienta, ¿sí? Sino además también cómo hacemos con el cuidado de los equipos, ¿no? Y creo que ahí también el poder tener esta perspectiva de, vale, cómo esto me está afectando, cómo mi sistema nervioso está resonando con esto y luego qué puedo hacer para poder respirar y también generar en mi espacio para poder seguir creando espacios de sostén y de procesamiento para los otros, ¿no? Entonces creo que también son estos dos elementos que, como digo, creo que es la red, lo comunitario, la posibilidad de conexión con otros y la posibilidad de trabajar desde el MDR se unen justamente para eso, para que cada vez tengamos más espacio y más capacidad de bienestar para poder estar con las múltiples vulnerabilidades de la vida y con los múltiples retos que implica un proceso migratorio y con los múltiples retos que implica acompañar procesos migratorios, porque los dos son también, bueno, grandes retos, creo yo. Y creo que por Sí, aquí no tenía, bueno, sí, sigo y Isabela, sigue, seguimos. sigue. Sí, súper interesante lo que estás comentando.
claro, precisamente el tema de poder observarte es una forma de autocuidado. Es una manera de trabajar, bueno, lo que se mueve en uno, ¿no? A nivel profesional. Es una excelente manera de hacerlo. En el ámbito psicosocial es difícil a veces de verlo, es difícil de tener esos espacios, por una serie de cosas, por los tiempos, por las prisas, por el tipo de intervención a veces se hace muy apresuradamente, ¿no? Tenemos que ir corriendo, es muy difícil pararse en ocasiones, no digo que no siempre pase, pero a veces se hace muy difícil parar un rato y decir, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué es esto que pasó ahora? ¿Qué me estoy sintiendo de qué manera? Me acuerdo hace un tiempo había una recomendación en nuestro equipo que era que te dejara 5 o 10 minutos entre sesiones, ¿no? Por lo menos, sin importar si ibas tarde o no, te dejaba 5 minutos para respirar, por ejemplo. Y precisamente para eso, para bajar, para asentarte, para quizás ordenar ciertas cosas, para ventilarte, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que lo que estás diciendo también, ¿no, Isabela? Del tema de los autocuidados de los equipos, ¿no? Esto es una forma de autocuidado, es súper importante. Y que por lo general, como decía, no se da. Parece que no estamos acostumbrados a mirar, ¿no? Me acuerdo hace años hicimos una jornada también aquí en el grupo de trabajo de migraciones, donde trabajamos la mirada de los equipos, y era curioso cómo al comenzar a comentar las situaciones que estábamos poniendo en juego, que tenían que ver con los equipos, con nosotros, rápidamente caíamos en los usuarios. Era súper rápido el escape hacia los usuarios, hacia las problemáticas que plantean los usuarios, y de alguna forma yo sentía que era muy difícil poder hablar de nosotros, poder decir, bueno, pues, vale, sí, los usuarios están ahí, pasan cosas con los usuarios, obviamente, están en esa situación de vulnerabilidad que estamos hablando, las migraciones son duelos, es decir, están todos esos temas, pero ¿y nosotros qué? ¿No? Y era impresionante esa especie de giro que se hacía muy rápidamente, me acuerdo, y al final terminamos hablando otra vez de las personas, ¿no? De las personas usuarias. Y una cosa súper interesante que sí, Walter. No. Bueno, termina, quería comentar algo respecto al autocuidado, pero termina con lo que No, ibas a decir. dale, porque voy a ir para otro punto ahora, entonces... Nada, quería decir que es cierto que el trabajo del autocuidado de los profesionales que trabajamos en el ámbito psicológico, en el ámbito social, es fundamental. Y nosotros hicimos desde la Asociación MDR, hemos desarrollado un trabajo de grupos de autocuidado, entonces en el cual participaban todos los profesionales que pertenecían a la asociación para trabajar en grupos sobre situaciones que le estaban afectando, pero sobre todo para desarrollar, no para hablar de lo que le pasaba, de lo que pasaba con las personas, sino lo que le ocurría a ellos mismos, lo que nos ocurría a nosotros y cómo estaba afectando en nuestra actividad y en nuestro autocuidado. El trabajo grupal, insisto, es muy importante porque en ese trabajo de autocuidado hay que reunirse específicamente para esto y tiene que haber un terapeuta, un coordinador que ayude a realizar este trabajo. Porque si no, si lo dejamos abierto un poco a nuestra propia capacidad de ir hablando de lo que nos pasa, nuestra tendencia va a ser dirigirnos a hablar de lo que le pasa a los otros y no de lo que nos pasa a nosotros. Como el dicho, no hay peor enfermo que un médico, también no hay peor persona de autocuidado que un psicólogo o un trabajador social. Entonces, yo creo que el hecho de que lo podamos hacer a nivel grupal, que haya personas que se especialicen en trabajar con los cuidadores, como fue el proyecto que se desarrolló en la época del COVID para trabajar con el personal sanitario que estaba siendo sobrepasado y afectado con toda esta, experiencia que nos había sobrepasado a todos. Esto es muy importante, pero yo insisto que cada institución tiene que abrir un espacio para el autocuidado de sus profesionales y que debe ser un trabajo grupal y que esté coordinado por alguien que pueda ayudar a desarrollar ese tipo de tarea. Claro, Walter, yo también me acordaba ahora que decías que antiguamente se implementaban los grupos Valent,
y aquí en Cataluña hubo experiencias muy interesantes y que la compañera del grupo de trabajo, Teresa Morandi, estuvo muy implicada en los grupos Valen. Yo no sé si ahora se realizan o no, pero eso es una experiencia que me parece muy necesaria. Ahora parece que estaban bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Los grupos tipo Valen, ¿no? Que son como adaptaciones de la metodología. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? La idea es trabajar acerca de lo que nos pasa en la práctica cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo clave. Sí, lo que quería comentar hace un rato, y quizá que haga un giro, pero también abre una posibilidad de debate, ¿no? Es el tema de los servicios que estábamos comentando, de los recursos de los barrios, de los territorios, que es enorme, que realmente yo, bueno, no sé, me pongo a buscar recursos, por ejemplo, o sede de recursos, y uno empieza a explorar cosas, y hay muchísimas cosas en los territorios. Pero claro, yo no sé, a veces pasa que pareciera que los servicios es una especie de carta menú. Como, mira, hay todas estas cosas en el territorio, ¿qué te parece aquí, acá, allá? Sí, yo no sé, hay un tema ahí con el tema del asistencialismo, o de esa mirada asistencialista, no sé qué opinan, pero para comentarlo, que a veces juega una mala pasada, ¿no? A veces no sé si resulta, no sé si la persona se logra implicar cuando los recursos están expuestos de esa manera. No sé, digo de esa manera porque me refiero a lo que hay, ¿no? En los territorios. Y hay una cosa interesante con esto de cómo implicar a las personas en los recursos o en los barrios, ¿no? Quizás Belén por ahí puede tener algunas ideas, pero ahí está el tema comunitario, cómo hacer ese encaje entre la comunidad y los usuarios, ¿no? Teniendo en cuenta este tema asistencialista que a veces se puede tomar un poco como esto, ¿no? Como una especie de servicio que le va a la persona y no tanto de la persona hacia los barrios, ¿no? No sé qué opinan de eso, o el público también, para ser asistente, ¿no? Mm. No, no, súper interesante, Claudio, y súper, bueno, es cierto que hay una tendencia al asistencialismo y de hecho, pues sí, a veces es un poco, pues hay esto hay aquí, esto tiene este horario, ¿no? Y hay menos espacios para tomar protagonismo y para tomar un poco poder de decisión y decir, pues me gustaría esto, pero no de esta forma, ¿no? O en este otro lugar o con esta otra persona. En el último proyecto en el que participé, que era un proyecto formativo de horticultura, en el Raval, sí que, de hecho, los jóvenes que participaban, una de las cosas que más valoraron de todo el proyecto formativo era justamente aquellos espacios en los que ellos habían elegido participar, ¿no? Pues una feria de no sé qué, y en los que además tenían visibilización, se visibilizaban ante otros y ellos explicaban a otros también pues lo que habían aprendido, ¿no? O lo que les parecía interesante. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Estos espacios en los que es uno mismo, ¿no? El que decide participar y la forma en la que participar, y que además en este lugar es un lugar como el que te reconoces también como persona que puede aportar, que no solo recibe, ¿no? No solo voy a clases de castellano y alguien me da clases de castellano, sino que yo voy ahí pues, a explicar otra cosa o a compartir, o también aquellos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con temas audiovisuales, ¿no? Como vamos a generar un corto y vamos a hablar, vamos a explicar, vamos a usar la narrativa de también nuestro propio viaje o nuestras experiencias, y que son proyectos que muchas veces facilitan esa vinculación, facilitan también la participación, la asistencia, el mantenimiento en el tiempo y después la creación de vínculos entre las personas que están ahí. No tanto el que pues tú vas y si no vas pues no fuiste, no pasa nada, ¿no? Tampoco nadie, no se te echan falta porque no estás ahí necesariamente para aportar, sino para recibir, ¿no? Esa mirada más asistencialista, en contraposición con esos proyectos que cada vez hay más también, pero que no es lo más habitual, ¿no? Claro. Claro, me hacía pensar a veces también, nosotros estamos en un programa, entonces hay varios servicios en ese programa, y entonces las personas usuarias tienen unos referentes sociales que les van comentando ya de antemano, ¿no? que les van a presentar distintos servicios, y entre ellos el de psicología. Entonces me ha pasado muchas veces que cuando les presento el servicio, les pregunto, ¿no? Finalmente, después de la presentación, si desean, bueno, si quieren una cita, si tienen intención de tener una cita. Entonces,
Me dicen, claro, no pasa nada. Claro, como tú veas, ¿no? Me pasan a mí la pelota, ¿no? de la cosa, o vienen porque el referente social les dijo que sería bueno que vinieran. Entonces, se genera un poco ahí bueno, de conflicto, no conflicto, pero de elemento crítico quizás con el tema de las posiciones que hablabas un rato, ¿no? La persona viene porque a lo mejor entiende que tiene que venir, ¿no? Que tiene que venir a hacer una conversación conmigo, a una entrevista, a que yo le pregunte cosas, y no por un interés propio o por una necesidad, ¿no? Y con el tema de los espacios más grupales o talleres o comunitarios, muchas veces pasa algo parecido, ¿no? Hay un interés que tiene una buena intención por parte de los referentes sociales de vincular a las personas a los territorios, a los espacios de los territorios, pero pasa un poco así también a veces, que llegan ahí a estos espacios y claro, no digo que siempre es así, ¿eh? Porque no será así en todo caso, obviamente, pero puede pasar que la persona vaya porque le indicaron que vaya, ¿no? Que el referente le dijo que fuera, entonces cuesta hacer una implicación por ese lado, ¿no? No, efectivamente, lo que tú dices. Y además es verdad que a la hora de vincularte, ¿no? A nivel ya con un referente a nivel de salud mental, pues eso genera una cierta barrera, ¿no? Es porque si vas porque te dijeron que fueras, ¿no? O porque, bueno, me lo ofrecieron y voy, pero porque siento que debo hacerlo. Es interesante aquí, no lo conozco directamente, pero hay un proyecto que se llama Proyecta Capacitats, que creo que ha iniciado, no sé si es UNICEF, con la unidad transcultural, de psiquiatría transcultural de Vallebrón, de formación a referentes comunitarios que son jóvenes extutelados que van a ser formados en salud mental para poder hacer de puente entre adolescentes que están en centros residenciales y, pues si cabe, ¿no? En referentes de salud mental, haciendo un poco de promoción de la salud, también de acercamiento, ¿no? Información sobre qué es un psicólogo, un psiquiatra, regulación emocional, ¿no? Cosas así que no siempre no siempre sabemos, ¿no? qué son y bueno, para hacer esta primera aproximación y que después pues ese vínculo sea un poquito bueno, más fácil, ¿no? Sí, Yo, hilando un poco con lo que están diciendo, estaba pensando ahí como que para mí un primer elemento es poder poner el foco en cuál es mi lugar desde el lugar de poder que tengo al ser un profesional, ¿sí? En un contexto en donde hay un programa, ¿sí? Del cual las personas dependen para comer. Entonces, primero es poder definir, vale, estoy en un lugar de poder, ¿no? Y desde ese lugar de poder, ¿cómo puedo generar un espacio en donde cada vez más el que tenga la capacidad de decisión sea la persona, ¿sí? Pero primero reconociendo que el que tiene el poder primero soy yo. Sí, el que tiene las varitas ahí primero soy yo. Él tiene su espacio de poder también o ella, pero hay uno ahí grande. ¿Sí? Entonces creo que primero es ese espacio de reconocimiento y por el otro creo que, y ahí conecto con algunas de las herramientas de MDR y es justamente el fortalecimiento de recursos y habilidades es algo que va encaminado justamente en que la persona cada vez más pueda decir, vale, aquí estoy yo, aquí decido yo y yo reconozco cuáles son mis habilidades, mis cualidades y tengo mayor capacidad de agenciamiento, ¿sí? Porque si estoy en un estado de no oigo, no veo, no entiendo, si estoy en estado de shock, realmente necesito que alguien me haga así y me sostenga y me diga, ven, te llevo aquí y allá porque estoy perdido, no logro casi que ni ubicarme mental, ni espacialmente, ni nada, ¿no? Entonces, una vez pasamos ese espacio y que podemos fortalecer a la persona en su nivel de agenciamiento, pues ese nivel de poder se va transformando, ¿sí? Y ahí creo que, por ejemplo, una de las herramientas de MDR aporta justamente en eso que vais diciendo de que la persona no vaya porque lo mandaron, sino que, vale, pues a mí esto a mí me gusta, por ejemplo, ¿sí? Creo que también hay de las herramientas con las que trabajamos con MDR, algo también que mencionabas en un momento, creo que Claudio Belén es, vale, ¿cuáles son los hobbies de esta persona? ¿Sí? Y en esos hobbies, pues, ¿cuáles son esas cualidades que se requieren para poder hacer ese hobby? Vale, entonces si tengo esa cualidad de ser muy rápido, vale, ok, ¿eso cómo te hace sentir?
¿vale? Me hace sentir de tal manera y reforzamos esto en la persona, es como ampliamos su capacidad de agenciamiento y ya no necesariamente para correr detrás de la pelota de cuando estamos jugando fútbol, sino para, vale, de esta manera también me puedo sentir en mi poder cuando tengo que ir a hacer una entrevista, cuando tengo que ir a pedir una cita, ¿sí? Y puedo ir como con esta sensación, puedo ir a esos otros espacios en donde a lo mejor no me siento tan seguro, ¿sí? Yo creo que esos son de los elementos con los que trabajamos justamente en MDR para permitir ese nivel de agenciamiento y que sea la persona quien pueda tomar las riendas de su vida, ¿sí? Que es un poco también el objetivo. Yo creo que tiene que ir combinada ambas cosas, la impresión que tengo, que es la siguiente, ¿no es cierto? Que es el potenciar obviamente en las personas los recursos que puedan tener, que muchas veces muchos de ellos se olvidan que tienen esos propios recursos, ahí está la tarea eh, de trabajo con ellos mismos, darse cuenta que pueden potenciar y pueden desarrollar recursos, pero también está el acompañamiento que se puede hacer en este sentido. A mí me parece, no sé si lo había mencionado Claudio o Belén, el tema de las figuras de los expertos que han sufrido las mismas experiencias que las personas que están padeciendo las dificultades. Por ejemplo, en muchos centros de rehabilitación para abuso de sustancias está la figura de los veteranos que tienen una formación. Yo he trabajado bastante con pacientes con abuso de sustancias y esta figura de veterano cumple un papel fundamental, porque en un momento dado son básicamente son el motivo de apoyo para muchos pacientes en momentos críticos, en momentos que puede haber un craving, un deseo de consumir, y ahí estas figuras pueden cumplir un papel fundamental porque pueden comprender lo que le está pasando realmente a la persona, establecen un vínculo de confianza. Aquí volvemos de nuevo a la necesidad de la existencia de un vínculo que dé seguridad, porque esto de alguna manera, este acompañamiento puede ayudar en ese momento, sobre todo en momentos críticos, a poder darle elementos y acompañarlos en un momento difícil. Desarrollar este tipo de expertos en distintos tipos de ámbitos, como comentabais, por ejemplo, muchos de los jóvenes emigrantes, ¿no? Que han podido desarrollarse y han podido superar una serie de experiencias difíciles, yo creo que es una tarea muy importante porque pueden hablar un lenguaje que es muy próximo a las vivencias que tienen las personas. Y que muchas veces los profesionales podemos tener una comprensión, pero la percepción, ¿no? Y la capacidad empática que podemos tener con esas personas es muy diferente a la que pueden tener estas figuras de expertos o de personas que pueden desarrollar funciones terapéuticas de acompañamiento muy importantes. Igual, yo también, mira, sacando eso, yo me imaginaba cómo estas personas pasan a ser estos referentes y cómo estas referencias pueden ser internalizadas por las personas, ¿no? Yo creo que el tema de tener posibles ejemplos en situaciones difíciles muchas veces puede ayudar mucho, ¿no? A tener bueno, una persona como una especie de guía, no es una guía espiritual ni nada de eso, pero como una especie de referencia, ¿no? Una referencia un ejemplo de alguien bueno, que ha llevado un camino similar quizás a la persona y ahora se encuentra en otra situación, ¿no? Una situación de salud, de trabajo, de ayuda. Entonces, yo creo que esas cosas son súper importantes a tener en cuenta, ¿no? O sea que es un buen elemento lo que estás diciendo. Vale, pues no sé si ahora pasamos quizás a tejer todos juntos, ¿sí? En el sentido de las preguntas, si van surgiendo preguntas, entonces si quieren, a no ser de que Belén, Claudio, Walter quieran introducir algo más antes de pasar a que tejamos todos en conjunto con los participantes. Bueno, yo solamente quería agregar, Isabel, ahora que estás hablando, que dijiste hace un rato el tema de los poderes, ¿no? De los poderes, de dónde trabajamos. Y claro, ahí, por ejemplo, hay trabajo muy interesante en relación a la idea de los privilegios, ¿no? Desde dónde estamos trabajando y cómo poder acercarse a
ese darse cuenta de su privilegio nos puede ayudar a la hora de trabajar con otras personas que a lo mejor se encuentran en otro momento, ¿no? Y eso es muy interesante de tener en cuenta, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con un trabajo personal, con un trabajo de los vínculos que estábamos diciendo hace un rato, porque si no, no te das cuenta, ¿no? Es fácil no darse cuenta de esas cosas, es fácil ver que las cosas son como uno las observa o como uno las ve, y te saltas estas cosas que luego influyen a la hora de trabajar con otros. No sé si era eso un poco, yo creo que es lo que estabas comentando, ¿no, Isabela? Claro. Sí, sí. Yo creo que podríamos pasar al espacio de preguntas, ¿no? Porque faltan 20 minutos, ¿no? Mm. Sí, No mira, puede- hay una pregunta que se quedó de la primera parte, me parece. Vale, pero creo que ahora no sé si paramos la grabación. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Os quería nada agradecer antes de parar la grabación a todos, Belén, Isabela, Claudia y Walter, por compartir vuestra amplia experiencia. Y en este momento, como comentábamos, pues pararemos la grabación y daremos espacio a un espacio pues, más abierto de preguntas y reflexión. Gracias.